Qué divertida estuvo la mesa anterior. Hay dos cosas, bueno, hay muchas que dividen a los liberales, que efectivamente, como dijo Gerardo, no son y no somos un bloque monolítico. Una de ellas es esta, la justicia social. Hubo en los últimos días varios artículos en la prensa liberal española donde se atacaba a Milei por haber dicho eso de la justicia social. Otro tema que divide a los liberales es el aborto, así que felizmente a Nacho no se le ocurrió tocar ese tema en la mesa anterior porque nos daban las 4 de la tarde y no terminábamos. Bueno, no necesito presentar a Fernando, una de las grandes plumas contemporáneas, no de la lengua española, sino universales. Es una persona a la que aquí admiramos profundamente, no solamente por esa cincuentena y más de libros de ficción y no ficción, ensayos políticos, literarios, filosóficos, novelas, obras de teatro, incontables artículos de opinión que todavía escribe, y además ese espíritu de lo que antes se llamaba el intelectual comprometido, el intelectual engagé, como decían los franceses, y que es un término que está un poco en desuso ya, pero que Fernando ha resucitado y de esa forma tan brillante en que lo hace. Es un inmenso privilegio, Fernando, tenerte con nosotros. Además, has dejado la playa por venir aquí, lo cual es un gran error, por supuesto, pero bueno, gracias. Bueno, nada, encantado de estar aquí con vosotros, con mi amigo Álvaro, con todos vosotros. Bueno, todas estas exageraciones que ha dicho Álvaro pues son cosas de hipérboles de la amistad. Lo único de verdad es que he dejado la Concha abandonada por venir a estar aquí con vosotros. Yo estoy a vuestra disposición. Muy bien, o sea, sí. Tú me dices… Voy a atacar. Venga. A ver, a ti te ha tocado vivir, Fernando, todo el proceso, desde la transición democrática española hasta hoy, hasta la devaluación, degradación de esa transición. Y yo quisiera preguntarte dos cosas. Una, ¿en qué momento empezó a perder consenso esa transición española? ¿Y por qué? Es un tema, yo creo, absolutamente medular. Esta transición no solamente fue importante para España, fue importante para el mundo y fue importante para el otro lado del Atlántico. Allende los mares, ese proceso tuvo un efecto contagio. Se habló en la mesa anterior del efecto contagio de algunas reformas argentinas. El efecto contagio de la transición española fue absolutamente impresionante. América Latina vivió su propia transición en los años 80, en gran parte inspirada en lo que pasó en España. De modo que es importante entender por qué en un momento dado un proceso como ese se empieza a degradar y en qué momento se empieza a degradar. Bueno, mira, yo en primer lugar empiezo antes de la transición. O sea, yo intervine muy joven y muy ingenuamente en política ya en la época de Franco, con lo cual tuve ocasión de visitar la cárcel de Carabanchel, que ya ha desaparecido del mapa, pero que era una cárcel digna de los cuadros aquellos, aquellos problemas de la escalera que subía y que daba vueltas. Bueno, yo viví, como digo, la transición. Antes de la transición viví el franquismo. Y claro, el franquismo nos había unido a todos, ¿no? O sea, todos éramos antifranquistas. Lo que pasa que entonces no nos dábamos cuenta de que éramos todos antifranquistas, pero no todos éramos demócratas. O sea, había un rechazo, digamos, del franquismo generalizado de toda la oposición, que iba desde monárquicos hasta la extrema izquierda, pero dentro de esa especie de hermandad que nos daba el tener un enemigo común, había muchas personas que no tenían una simpatía por la democracia liberal mayor de la que tenía Franco. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el prestigio, la fascinación que despertó en España durante mucho tiempo la figura de Fidel Castro, es porque Fidel Castro era el Franco bueno, cosa que habían querido muchas personas en España. Es decir, lo malo no era Franco, sino que Franco era de derechas. Si Franco hubiera sido de izquierdas, pues hubiera sido eso, Fidel Castro. Es decir, una cosa que nos habría parecido bien
Y entonces, claro, ese equívoco entre los que querían democracia democrática, por decirlo así, y los que querían simplemente antifranquismo y que Franco desapareciera del mapa, claro, eso en el momento de la lucha contra Franco no se notaba. Más o menos todos íbamos juntos. Yo me acuerdo que cuando una de las veces que en la Facultad de Filosofía, que era donde hacíamos nosotros nuestros movimientos, una de las veces que me detuvieron con un grupo y en el grupo había más bien gente del PC, que eran los que más se movían, gente del Partido Comunista, que era lo que más se movía y lo que más actuaba entonces. Entonces el policía de la Brigada Social, cuando me empezó a interrogar, me dijo, bueno, tú, pero ¿qué tal que tú estabas ahí con los comunistas, pero tú no eres comunista? Y yo le dije, bueno, para usted sí. O sea, no. A efectos de esta conversación sí soy comunista, ¿no? Luego ya no. Bueno, entonces, efectivamente, teníamos una unión que con el tiempo desapareció. Desapareció porque primero había fenómenos sobre los que empezó a haber unas opiniones muy diferentes. El principal era el terrorismo de ETA. O sea, ETA continuó con su violencia y algunos otros grupos de ultraizquierda también, Grapo, etcétera. Y frente a ETA había quien lo veía como un movimiento de izquierdas muy radical, etcétera, y quienes, de alguna manera, quizá por estar allí, por estar viéndolo de cerca, sabíamos que era un movimiento totalitario, que era un intento antidemocrático y xenófobo de imponer una limpieza étnica en el País Vasco. Pero eso no era generalizado ni mucho menos. Durante mucho tiempo, pues bueno, si se mataba a un guardia civil, pues mira, que no hubiera sido guardia civil, y si se mataba a un militar, pues... O sea, no había... poco a poco la gente más despierta se fue dando cuenta de que, claro, no tenía sentido que los servidores del orden público en la democracia fueran víctimas también del terrorismo. De alguna manera teníamos que solidarizarnos con nuestros defensores del orden público porque el orden público ya era democrático, no era el orden franquista. Pero dejar de ver el poder, el orden, etcétera, como franquista y empezar a verlo como democrático, es decir, como una creación de todos los ciudadanos, eso llevó su tiempo. O sea, durante mucho tiempo todavía, por ejemplo, el intelectual característico era el que estaba contra el poder. Y yo me acuerdo de una discusión hace mucho con José Luis Aranguren, en que yo le dije, bueno, contra el poder, pero según qué poder. O sea, no es lo mismo el poder que impone la pena de muerte que el poder que es partidario de la abolición de la pena de muerte. O sea, es decir, claro, poder es cualquier cosa que se impone, digamos, a un colectivo. Lo que pasa es que hay cosas que se imponen al colectivo beneficiosas y cosas malas. Entonces, claro, hablar contra el poder es, pues, como hablar contra el tiempo. Pues el tiempo, hay mal tiempo y buen tiempo. No siempre el tiempo es malo, ¿no? Todo eso eran aprendizajes, digamos, que íbamos probando dentro de nosotros mismos. Yo no hablo, digamos, de los demás, sino que cada uno de nosotros íbamos teniendo una evolución y había un momento entonces en que, es decir, la idea esa de que ser de izquierdas era positivo en cualquier caso, cuando te movías en un ambiente en que los terroristas se creían muy de izquierdas, claro, la primera discusión era decir, no son de izquierdas, de verdad, son terroristas, nacionalistas, no son de izquierdas. Y claro, yo decía, bueno, pero ¿por qué no van a ser de izquierdas? Son malos y son de izquierdas. O sea, no, la idea esa de que si son de izquierdas no puede ser malo porque de alguna manera el ser de izquierdas te absuelve del mal, no se veía en la práctica, no se veía en la realidad, ¿no? En fin, insisto, todo esto era una evolución que cada uno de nosotros iba sufriendo. Yo, el primero, fui abandonando ideas, abandonando, en fin, dogmas que había tenido, más o menos. Nunca había sido, digamos, tan dogmático como otros, pero tan equivocado como otros, sí.
y poco a poco íbamos cambiando. Yo creo que el momento decisivo que preguntaba Álvaro, el momento más característico fue la llegada al gobierno de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Zapatero era una de esas personas que no había sufrido todavía la evolución de empezar a pensar que una cosa era ser antifranquista y otra cosa era ser demócrata, que una cosa era ser de izquierdas y otra cosa era ser deseable para el país a toda costa, etc. Y entonces introdujo una mentalidad anticuada, que era la mentalidad de la guerra civil. La mentalidad de la guerra civil, efectivamente, era estamos todos contra el fascismo, contra Franco, etcétera, etcétera. Pero claro, ya no había fascismo, ya no había Franco. O sea, la mentalidad de la guerra civil mantenida cuando no había guerra civil y sobre todo mantenida por los que no habían conocido la guerra civil, por los que no habían conocido el franquismo. Nunca hubo tantos antifranquistas cuando en la época de Zapatero ya no. Franco era un recuerdo remoto que la gente no sabía, digamos, ni qué había hecho ni qué era, pero había que ser antifranquista. Entonces, claro, los que lo habíamos sido, pues hombre, decíamos, esta mentalidad, o sea, volver a tener una mentalidad binaria, una mentalidad de blanco o negro, de izquierda o derecha, cuando ya no había guerra civil, cuando Franco era un recuerdo, etcétera, y cuando teníamos un terrorismo funcionando, un terrorismo de verdad, funcionando, matando gente, y matando gente indiscriminadamente. Es decir, en cierta forma, la unión de los demócratas la propició ETA, porque ETA mataba a cualquiera. O sea, a todos los que mataba ETA eran demócratas. Cuando se decía eso de una víctima inocente, a mí me indignaba. Digo, ¿cómo que inocente? Es decir, todas las víctimas son inocentes porque nadie tiene, digamos, derecho a tener que ser ejecutado por un tipo que ha decidido ejecutarte, aunque tú seas una mala persona y hayas robado el cepillo de la iglesia. Pero ¿qué tiene que ver eso con que te maten, ¿no? Entonces, ETA fue un elemento unificador de la democracia, porque mataba a policías, mataba a militares, mataba ciudadanos de izquierdas, ciudadanos de derechas. Lo único que no mató nunca son curas. Los curas es los que estaban a salvo de ETA, que también es significativo, saber que eso era lo único que estaba a salvo dentro del contexto. Entonces, yo creo que entonces es cuando empezó verdaderamente a crearse otra vez una mentalidad guerra civilista que justifica o que ha justificado, digamos, y que todavía hoy el Partido Socialista no tiene, parece, más programa político que impedir que gobierne la derecha. Entonces, su programa político es siempre o nosotros o la derecha. Si nosotros no tal, gobernará la derecha. Y uno dice, bueno, pues sí, gobernará la derecha, gobernará el centro, gobernará lo que sea, porque eso es la democracia. O sea, lo que no tiene sentido es que nadie dentro de una democracia diga, vóteme usted a mí porque si no ganará ese. Pues bueno, que gane ese. O sea, ese también está dentro de la democracia, ¿no? Alguien decía que Zapatero fue la venganza latinoamericana contra España por la colonización española de América. Puede ser, algo puede haber de eso. Fernando, bueno, interesante. Subyace a eso, en cierta forma, lo que estás diciendo, una idea que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es la ausencia de un liberalismo en España durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, como lo hubo en Francia, como lo hubo en Inglaterra, como lo hubo en el resto de Europa. En el siglo XIX, si te pones a pensar, hay muy pocos momentos liberales y todos fracasan. La Constitución de Cádiz a comienzos del siglo XIX, la Revolución de 1868, que trae un periodo de apenas 6 años democráticos, primero con una monarquía constitucional, luego con una primera república, todo eso fracasa. El liberalismo no prende, no echa raíces en España y luego en la etapa, digamos, de los años 30 tienes a Azaña, perdido, desbordado, en fin, llamó a Azaña liberal, en cierta forma fue un liberal en aquella jungla complicada, llena de una fauna, digamos, tan diversa, pero él era eso, en cierta forma, su espíritu era eso, un fracaso absoluto y total, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasa el liberalismo español que al mismo tiempo va teniendo éxito en los países vecinos de España?
Bueno, eso realmente no es difícil contestar. O sea, los españoles inventamos la palabra liberal, pero ahí nos agotamos. O sea, hasta ahí llegamos y ya no seguimos más adelante. Es verdad, ¿no? Es verdad que quizá la mentalidad liberal siempre ha sido vista con sospecha, digamos, en España, tanto desde la izquierda como desde la derecha. O sea, el liberalismo es pecado, ¿no? El liberalismo nunca ha sido visto. Yo creo que en ese sentido los dos elementos que desde el siglo XIX han influido de manera negativa en la posibilidad de una democracia liberal en España han sido los nacionalismos y la Iglesia, es decir, el carlismo. El carlismo es un movimiento político-religioso profundamente antiliberal. Lo que tenía el carlismo de definitorio era su oposición al liberalismo. El liberalismo era el pecado mayor, no había, digamos, otro superior. Y yo creo que esa mentalidad carlista no la han tenido solo los carlistas, la han tenido también desde la izquierda. Ha habido un carlismo de izquierdas, lo mismo que ha habido un carlismo de derechas, y ese carlismo ha sido siempre profundamente antiliberal. Y yo creo que en España el carlismo ha tenido mucha más influencia y mucho más peso del que se cree. O sea, la gente cree que el carlismo es una cosa más o menos folclórica. Yo creo que, y todavía hoy oyes a los políticos y tal, inmediatamente, cuando uno tiene un poco de oído para esas cosas, dice, esto es carlismo. Esto que está diciendo. Tuvieron una presencia en el País Vasco importante, ¿no? Y en Cataluña. Claro, en los dos sitios donde hubo, los movimientos, digamos, separatistas, fueron los sitios donde estuvo el carlismo. La guerra carlista fue en Cataluña y en el País Vasco. Y los batallones, digamos, carlistas son los que luego se han ido recomponiendo en etarras, etcétera, etcétera. O sea, los etarras, la mayoría de ellos venían de familias carlistas. O sea, que no es una cosa inventada, digamos, sino que el carlismo tenía esa mezcla de religión y etnicismo, ¿no? Porque era una especie de religión basada en un etnicismo, y por supuesto una desconfianza profunda de la urbe, de Madrid, de la capital, porque ahí es donde se suponía que estaba el liberalismo, la masonería, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante, eso es además muy provocador. El carlismo está hoy en cierta izquierda española y en cierto socialismo español. Pero por supuesto. Esto es interesante. Fernando, cuando tú imaginabas la España de esta época, la España de estos tiempos, me imagino que no te imaginabas lo que está pasando hoy. ¿Qué te imaginabas? ¿Qué España pensabas? Bueno, yo quería una España que fuera como Francia. O sea, yo me imaginaba que de mayor sería francés o sería italiano, pero no seguiría siendo español, ¿no? No, es verdad que, bueno, en primer lugar, se consiguió, la transición fue una transición casi milagrosa, ¿no? Pero milagrosa no solamente porque hay gente ahora que te dice echamos de menos los políticos, aquellos que había en la transición, aquellos políticos que pactaban, aquellos políticos... Bueno, yo echo mucho de menos aquellos ciudadanos que había en la transición y que apoyaban a esos políticos, porque los políticos no inventaban las cosas, iban, de alguna manera estaban al servicio de ciudadanos que querían eso. La gente quería eso, quería lo que los políticos estaban dando de pactos, de colaboración, de superar lo que parecía insuperable, la legalización de partidos diabólicos, etcétera. Todo eso iba pasando y eso en la transición ocurrió. O sea, en la época de la transición, yo recuerdo que cada vez que comprabas el periódico por la mañana traía buenas noticias, cosa sorprendente. Había vuelto un exilado, se había permitido un sindicato, un partido. O sea, el periódico siempre venía trayendo buenas noticias y nos acostumbramos mal, creímos que eso ya era indefinido, que siempre ocurriría eso. Claro, eso tenía una fecha de caducidad también, ¿no? Como los yogures. Y llegó hasta donde llegó. Ahora, por otra parte, España ha tenido una transformación política extraordinaria. O sea, España ahora está muy mal,
pero está muy mal como Europa está mal. Es decir, la situación política conflictiva, el hecho de que haya llegado, digamos, esa oleada populista, en fin, que empezó con Podemos y que ha continuado con todos los adláteres, desgraciadamente eso también está viéndose en Europa. O sea, que no, España se ha vuelto europea, pero en el mal momento, cuando Europa estaba más baja y peor políticamente hablando, ¿no? Es impresionante, Fernando, ver la involución del socialismo español. Es una cosa que realmente a uno lo interpela mucho, ¿no? El socialismo español y el europeo, desde el siglo XIX, vivió siempre una gran tensión entre revolucionarios y reformistas, ¿no? Entre radicales, no en el buen, a veces hay el buen sentido también, sino en el mal sentido de la palabra, y gentes que querían compatibilizar al socialismo con la democracia y la convivencia pacífica y el pluralismo, etcétera, etcétera. Esa tensión que se vivió entre, no sé, Besteiro, que era el socialista liberal, digamos, y qué sé yo, Largo Caballero, que era lo contrario, o en Alemania entre, qué sé yo, Bernstein y Kautsky, o Rosa Luxemburgo, en fin, esa tensión entre el reformismo y lo revolucionario ha existido siempre, de modo que no sería anormal que en el socialismo español, incluso hoy, hubiera esa tensión. Pero lo que es tremendo no es eso, es que la versión mala del socialismo, o la peor del socialismo, es la que ha triunfado. Sí. Empieza, yo creo que con Zapatero, tienes razón en eso, pero claramente se exacerba con este presidente del gobierno, con el señor Sánchez, que ha logrado, bueno, yo pensaba lo que decía Daniel Lacalle hace un momento en esta mesa, decía, ha perdido las últimas 4 elecciones, y lo decía para desmerecerlo, en realidad es para lo contrario. Es decir, es una gran victoria de Sánchez perder elecciones y seguir gobernando. Ha logrado no solamente eso, ha logrado acabar con los grandes socialistas de la generación de la transición. Ha logrado convertir a Felipe González en una figura marginal, ha logrado que él y Alfonso Guerra hablen y hablen y hablen arando en el desierto, como decía Bolívar, porque nadie les hace caso en su partido. Ha logrado, digamos, un objetivo que uno hace algunos años hubiera pensado inalcanzable y absolutamente imposible. Y me imagino que tú ves esto también como algo tremendamente nocivo para la democracia española. Claro, es decir, o sea, muchos, pues, en fin, en la transición, etcétera, encontramos refugio en el socialismo, ¿no? El socialismo, pues, parecía que era una forma de progresismo que no caía en los excesos prochinos y comunistas, etcétera, pero que el socialismo era la forma civilizada de ser progresista y que la habíamos visto también en Europa, etcétera. Y bueno, eso era el sentido común progresista, era socialista en España, ¿no? en la época de la transición. Pero claro, poco a poco ese sentido común se fue envenenando. O sea, ese sentido común que antes era simplemente una forma de afrontar los problemas sociales, desde una socialdemocracia. Yo siempre, y a pesar de todo, sigo siempre pensando que la socialdemocracia es una forma de sentido común político. Entonces, bueno, pues eso es lo que veíamos. Es decir, no caía en excesos, no tachaba las libertades de libertinaje y cosas por el estilo, como se había dicho, pero al contrario, seguía haciendo labor de Estado, porque España necesitaba una labor de Estado que no fuera el franquismo. O sea, necesitábamos convencer a los ciudadanos, o convencernos los ciudadanos, de que el Estado no siempre tiene por qué ser franquista, ni mucho menos, ni el Estado tiene que estar contra los ciudadanos, sino que puede estar a favor de ellos o puede estar dirigido a lo que ellos quieran, ¿no? Pero claro, el socialismo se ha ido, ¿no? Poco a poco, no tanto radicalizando, sino, como te diría, envenenando. O sea, envenenando, convirtiéndose en una forma de estar contra el resto de la población, contra la derecha, contra la reacción, que es un poco en lo que hemos vivido los años del sanchismo. O sea, el sanchismo es una forma de gobierno que está en contra de gran parte de la población, pero lo asume. O sea, no solamente asume que no representa a todo el mundo, que está en gran parte en contra de gran parte de la población, sino que eso es lo que le justifica.
O sea, se justifica diciendo, es que nosotros hemos levantado un muro y no dejamos pasar a los demás. Claro, o sea, que un gobernante que se supone que por su papel tiene que gobernar a todo el país y para todo el país, no solamente para un grupo, asuma tranquilamente que ha levantado un muro dejando fuera a unos cuantos millones de ciudadanos y quedándose solo con los buenos a los cuales va a repartir sus prebendas, es, desde el punto de vista democrático, una monstruosidad. O sea, ¿cómo se ha llegado a pensar eso? ¿Cómo se ha llegado a pensar que un hombre que se dice de izquierdas puede ser nacionalista cuando desde el himno de la izquierda, que es la Internacional, etcétera, ha sido siempre en contra del nacionalismo? ¿Cómo puede ser que el nacionalismo se haya convertido en un rasgo positivo para la izquierda? No, pues esa es la deriva que hemos tenido. Antes de dejar de hablar de política española y hablar de un par de cosas más, Fernando, una última pregunta sobre el tema español. Millones de ciudadanos quisieran desalojar a Sánchez del poder y, sin embargo, no encuentran la forma de hacerlo. Estoy entre ellos. Así es. Es por A, la excepcional habilidad política de Sánchez, que yo creo que la tiene. B, la incapacidad del PP. C, la división, fragmentación del voto, digamos, a partir del centro y hacia la derecha por la existencia de Vox, un fenómeno con el que el PP no ha sabido lidiar en el sentido de no ha sabido evitar que le muerda un trozo de la tarta, digamos. En fin, o de algún factor que no conozco y que nos vas a revelar ahora. No, yo no puedo revelarlo, pero tampoco sé, efectivamente. Bueno, hay algo evidente. Claro, nadie se había atrevido a apoyarse en los partidos abiertamente antiespañoles. O sea, que eso era es decir, bueno, uno se apoyaba con grupos más de izquierda o más de centro, más de derecha, pero claro, lo que nadie había aceptado es que íbamos a tener a los herederos políticos de ETA, o sea, a los etarras que por oportunismo han dejado la violencia, pero que siguen manteniendo toda su ideología totalitaria, xenófoba, etcétera, y que sobre eso se iba a apoyar el gobierno de España, o el gobierno sobre los separatistas en Cataluña, que no son precisamente progresistas, y en fin. Es decir, la idea de que eso iba a poder ocurrir, pues claro, es decir, ha dado una ventaja, Sánchez. Bueno, nadie se había atrevido a eso, nadie se había atrevido a semejante cosa. Todo el mundo trataba de valerse por sí mismo, los socialistas trataban de valerse por sí mismos o por lo más próximo que había a ellos, no por cosas que se consideraban totalmente opuestas. Pero luego también está efectivamente la fragmentación de la oposición de derechas. O sea, en este momento yo creo que frente a Sánchez hay que tener un poco una mentalidad unitaria, es decir, cada vez que hay unas elecciones, inmediatamente empiezan a salir, bueno, pero yo no soy exactamente como el PP, porque yo soy más de centro, yo soy más de... ¿Y qué más da? ¿Qué más da? O sea, en el momento que nos quitemos a Sánchez, llegará el momento de que digamos, pues yo soy más de centro, yo soy más de derechas, o soy más de lo que sea. Pero lo primero es quitarnos a Sánchez. Mientras esté Sánchez, da lo mismo que uno sea más de izquierdas o más de derechas o más de centro. Lo importante es quitárselo de encima. Y fomentando esa división, y no digamos, si además radicalizamos la división, como vemos en el caso de Vox, que de alguna manera parece que su enemigo es Feijóo y no Sánchez. Entonces, claro, así es muy difícil. O sea, es muy difícil que en alguien que aprovecha cualquier cosa que hay en el panorama, cualquier cosa que le favorece, la utiliza, aunque sean caníbales. O sea, inmediatamente les hace una dispensa diciendo, bueno, usted puede comer carne humana porque, bueno, como ha nacido allí, pues es una costumbre suya y tal. Entonces, ante alguien que no retrocede ante ningún apoyo, y en cambio otros que en cuanto van a enfrentarse inmediatamente empiezan a sacar cientos de diferencias y divisiones, no me confunda usted con aquel señor del fondo. Claro, es muy difícil ganar así. Más ampliamente, Fernando, en estos tiempos se ha producido un fenómeno, yo diría en todo el espectro, pero en este caso en la izquierda, que es
peligrosísimo, pero también interesante de analizar, que es el tema de la fragmentación de las causas de izquierda. Había una izquierda que lo que quería era la justicia, la universalidad, hablaste de la internacional, que efectivamente era eso, la abolición de las fronteras, una causa que era la suma de todas las fronteras, si tú quieres. Se ha fragmentado en parcialidades, ¿no? Ahora es la causa de la mujer, la causa de los gays, la causa de el clima, y todo ello con un trasfondo populista, siempre víctimas versus victimarios. Y está siendo muy efectivo esto que está ocurriendo, ha ocurrido en la academia, ha saltado a Hollywood, ha saltado a la prensa, ha saltado a la calle, ha saltado a los jóvenes. ¿Cómo abordas este fenómeno? Bueno, es un fenómeno que invierte, digamos, lo que fue la izquierda radical, comunista, etcétera, cuando yo era joven. El problema que teníamos con el marxismo es que todo se convertía en marxismo. O sea, la historia del arte de Arnold Hauser o cualquier cosa que fuera hecha por un marxista se reducía siempre a marxismo. Es decir, el erotismo era capitalista o comunista, el arte era comunista o capitalista, todo estaba sometido a eso de los desposeídos contra los poseedores, etcétera, etcétera. Eso era lo que entonces, y lo que hacía de alguna manera que decía, bueno, reducir todo, el arte, el cine, todo a ese enfrentamiento economicista entre capitalismo y comunismo, pues parece un reduccionismo tal. Pero con el tiempo, efectivamente, ese reduccionismo desapareció, entre otras cosas, porque, bueno, la aceptación de la socialdemocracia generalizada junto con el liberalismo. O sea, hoy todos los países, de aquí y de allí, todos los países son una mezcla de liberalismo y de socialdemocracia. Todos, todos. Es decir, cuando les digan a ustedes, nosotros somos contra... No, o sea, nadie puede acabar con el liberalismo en costumbres, en empresariado, etcétera, y nadie puede acabar con la socialdemocracia de protección de la población, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en el mismo día oímos gritar a alguien contra la justicia social y después decir que Madrid tiene la mejor sanidad pública que hay. Es decir, es que nadie vota ni contra la socialdemocracia ni contra el liberalismo de verdad, sino que los intenta fusionar y los intenta unir. Claro, eso es lo que, digamos, lo que acabó con el marxismo radical en sobre todo los países europeos. Entonces ya como las causas de lucha de clases habían disminuido, nadie las creía, y los obreros son los primeros que no creen que ellos estén en lucha, sino que están en lucha por beneficios concretos que les aproximarán a los burgueses, no que les apartarán de ellos. Entonces, como la lucha de clases ha disminuido como bandera en eficacia, entonces se ha sustituido por todo este tipo de identitarismos, de radicalismos, que puede comprender cualquier persona que esté enfadada por una contrariedad. Es decir, antes los hombres tenían dramas, penas, ¿no? Ahora tienen contrariedades. Contrariedades tienen, pues, la mujer, porque no termina de encontrarse adaptada a un mundo que ha sido efectivamente dominado por los hombres mucho tiempo, y hay quien de alguna manera piensa que los animalitos pues tienen que tener derechos humanos también porque son hijos de Dios, en fin, estas cosas. Entonces, las causas menores, las contrariedades, las causas que no son grandes causas como eran la lucha de clases, sino que son fragmentaciones de las contrariedades humanas, han ido adquiriendo una importancia pues extraordinaria. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, las leyes que se han votado en España, porque claro, en España el problema, yo creo que es que nos quitemos a Sánchez de encima, como antes decíamos, pero luego están las leyes de Sánchez que están ahí. Es decir, el que venga tendrá que lidiar con la memoria histórica, con una justicia que da por supuesto que el género tiene que influir en la ley, las propuestas animalistas de todo tipo, etc. O sea, nos vamos a encontrar con unas leyes
que más allá de Sánchez van a seguir determinando un poco la vida del país, ¿no? Pero en fin, eso yo creo que es así. Una última pregunta, tengo tantas que quisiera hacerte, Bueno, sí, pero el tiempo es un tirano temible. Voy a hacer trampa, voy a meter dos en una sin que la gente se dé cuenta. Bueno, muy bien. Una más personal, Fernando. A todos nos ha conmovido mucho tu historia de los últimos años. El fallecimiento de tu esposa te sumió y nos sumió a todos en una tremenda depresión de la que pensamos que no saldrías ni saldríamos tus admiradores más. El tiempo pasó, esa herida fue, en fin, no sé si se puede decir que fue sanando, pero esa es la impresión que das. Te volviste a enamorar, nos volvimos a enamorar contigo, volviste a escribir, volvimos a leerte y volviste a hacer lo que estás haciendo ahora, ser ese escritor comprometido que has sido siempre. La mitad de la pregunta sería, o la primera parte de la pregunta sería, ¿qué vas a hacer ahora y en los próximos años? ¿Qué planes tienes como escritor, como intelectual, como hombre comprometido? Y la otra parte de la pregunta, donde viene la trampa, es pensando un poco en el libro de Julián Bendá, el escritor que escribió famosa La traición de los clérigos, criticando a los intelectuales por haber traicionado lo que debería ser el rol de un intelectual. Y está, en fin, esto está concatenado con lo anterior, porque tú eres parte de eso, eres parte de esos intelectuales que sí hacen lo que se espera de un intelectual, pero me imagino que eres crítico de otros que han traicionado también lo que debe ser el rol de un intelectual. Bueno, la primera pregunta, pues sí, efectivamente, yo he sido durante muchos años una persona ingenuamente alegre. Yo era de esos que me despertaba por las mañanas gorjeando como los jilgueros, ¿no? O sea, que hubo otro día, qué bien, ¿no? Bueno, eso, desde que murió Sara, pues se acabó. O sea, me sumí, digamos, en la tristeza. Y al principio es verdad que, como tú dices, yo creí que no se podía vivir en la tristeza, ¿no? Pero luego vi que uno no se muere de pena, vive de pena, pero no se muere de pena. Entonces, pues es verdad, yo nunca he vuelto a estar alegre en el sentido en que estaba antes de que muriera Sara, pero, digamos, sin haberme quitado la pena de encima, he aprendido a convivir con ella, simplemente. O sea, yo les puedo decir, sin exagerar, que desde que murió Sara no he dejado de llorarla ni un solo día. En algún momento del día, un recuerdo, me hace volver a recordarla y se me llenan los ojos de lágrimas. Eso lleva 10 años muerta y se me pasa todos los días. Pero por otra parte, estoy acostumbrado a que me pase, y entonces ya pues voy viviendo con otras cosas, con otras personas que no es que las reemplacen, sino que simplemente reemplazan en mi vida, digamos, lo que antes pues era felicidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay. O sea, ¿qué planes tengo? Ninguno. O sea, a mi edad, el único plan razonable que tiene uno es morirse. O sea que no, me parece un poco absurdo tener otros planes, ¿no? Me acuerdo ahora que te digo esto, me acuerdo de José Bergamín, Pepe Bergamín, que era, ¿sabes?, un poeta y un personaje muy único, que al final, bueno, muy locoide, que al final se metió en Batasuna, y no sé qué. Entonces, pero murió allí en San Sebastián. Y entonces tenía 94 o 95 años y fue al médico y el médico le vio y le dijo, pues usted para su edad, está usted normal para su edad. Y le dijo Pepe, bueno, es que a mi edad lo normal es estar muerto. Pues eso es un poco lo que ocurre. No, bueno, yo no tengo ningún plan, no tengo, o sea, el encontrarse dispensado de tener planes es una de las ventajas de la vejez. Pero vas a seguir dando guerra, eso sin duda. Hombre, porque soy un pelmazo, no sé otra cosa, no siempre, quiero decir, no he sabido hacer otra cosa más que llevar la contraria y tal, repetir. Eso que decías, en fin, efectivamente yo siempre he tenido una opinión relativamente, o sea, ante algunos personajes verdaderamente extraordinarios, como tu padre, por ejemplo, es decir,
personas que verdaderamente la intelectualidad le devuelven a uno las ganas de vivir, ¿no? Saber que existe gente así. Yo la mayoría de los intelectuales no tengo tan buena opinión. O sea, si me permiten ustedes una expresión un poco grosera, los intelectuales somos como las putas, que vivimos de gustar. Y todos queremos gustar. Entonces hay algunos que gustan de mala manera. Bueno, entonces yo ya, digamos, se me va bajando incluso la ferocidad crítica. No es la única profesión u oficio que vive de gustar. Eso, bueno, ya me imagino que hay algunos otros y se ha hablado aquí de ella. En fin, yo me considero en el periodo en tiempo de descuento y me divierte todavía lo que hago, más o menos, o sea, escribir, decir alguna picardía, en fin, esas cosas todavía me divierten. Y luego me divierte mucho bañarme en la contra. Muy bien, 1.000.000 de gracias, Fernando. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Los invitamos ahora a compartir un coffee break.